Nos Bien. vemos, gracias, ¿eh? Eduardo, ya estamos como 20 personas dentro, cuando quieras. Muy bien, pues nada, empiezo a presentar pero primero dar muchas gracias al IBS por presentar esta sesión de investigación. Yo creo que son muy interesantes, muy actuales y mucho más cuando el IBS Granada invita a figuras pues que a pesar de la juventud son ilustres, como la que tenemos hoy, ¿no? Como a Federico García. Federico García es un granadino ya ilustre, ¿no? Es un investigador de primer nivel, es jefe de servicio de microbiología del Hospital Clínico Universitario San Cecilio. Su currículum da para tanto que podemos dedicar el tiempo que tenemos de sesión a contarlo, ¿no? Yo creo que es una personalidad reconocida, el director del Plan Andaluz contra la Hepatitis Víricas, es un experto en microbiología reconocido internacionalmente, con un perfil de investigación absolutamente fantástico y que hace que este IBS incremente muchísimo su prestigio a todos los niveles, ¿no? Yo solo quiero, pues nada, dar las gracias por moderarlo y dejar a Federico que nos dé su charla, que seguro que va a ser muy interesante, que se titula Actualización de los brotes de hepatitis pediátricas y de monkeypox. Nada, Federico, te dejo el estrado. Venga, perfecto. Pues gracias, Eduardo, por la presentación y yo también pues darle las gracias al IBS por haber planteado que pudiéramos dar esta sesión. Es verdad que esta sesión estaba planificada como una sesión para tratar algo de lo que ha dicho Eduardo, que era cómo está organizada la eliminación de las hepatitis víricas en Andalucía, pero la verdad es que hablando con María José Sánchez, que como sabéis es la directora del Instituto de Historia Científica, hace unos días, pues la verdad es que los dos convinimos que quizás sería más interesante abordar estos temas que son de auténtica actualidad ahora mismo. Estos dos brotes con los que estamos trabajando ahora mismo, que son las hepatitis en los niños, la hepatitis aguda en los niños y el brote, que el último que tenemos en marcha, que es el brote de viruela del simio o de monkeypox. Entonces, se ve la presentación, ¿verdad, Eduardo? Se ve y se oye perfectamente. Vale, y pasan las diapositivas, ¿verdad? Pasan las diapositivas, sí. Venga, pues perfecto. Pues entonces empezamos. Mirad, esto es tan reciente como las fechas que veis aquí, ¿eh? El brote de hepatitis agudas en niños se declara el día 12 de abril y el brote de viruela del simio se declara hace unos días, el día 16 de mayo. Yo voy a empezar a contaros lo poco que se sabe del brote de hepatitis pediátrica. Son dos situaciones totalmente diferentes, el brote de hepatitis y el brote de viruela del simio. El resumen sería que en el brote de hepatitis es un brote que desconocemos ahora mismo cuál es su etiología, mientras que en el brote de la viruela del simio pues tenemos muchísimos datos acerca de cuál es el patógeno y por lo tanto pues podemos hacer las cosas de una manera mucho más dirigida. Entonces, voy a empezar, como os he dicho, por el brote de hepatitis víricas en niños, por lo de víricas, porque se me va a escapar muchas veces, de hepatitis en niños. Y como os decía, este brote empieza el 12 de abril porque en Escocia se declaran, en el periodo desde enero a marzo, se declaran 5 casos de hepatitis aguda en población pediátrica. Estos 5 casos en ese periodo no representan, con respecto a otros años, un incremento en el número de casos, pero lo que sí llamó muchísimo la atención es que de estos 5 casos, 3 niños tuvieron que ser derivados a unidades de trasplante hepático.
Y esto sí era muy sobresaliente. Todos estos casos, pues como veis aquí en la diapositiva, la presentación clínica era una presentación clínica de una hepatitis aguda en toda regla, vómito, ictericia, aminotransferasas por encima de 2000, y todas tenían una característica principal, y era que no había ningún agente infeccioso que se pudiera identificar o que se pudiera relacionar. Entonces, como consecuencia de esta primera alerta, lo que sucedió es que se miraron retrospectivamente los casos en Escocia, y fijaros cómo cuando se miraron casos que no se habían declarado, la cosa ya empezó a preocupar un poco más. Fijaros que se habían declarado, cuando se miró retrospectivamente, en las últimas 3 semanas se identificaron 13 casos que podían coincidir con lo que se había denominado este brote. Todos los casos eran en niños con una mediana de edad de 3,9 años, niños casi todos son menores de 5 años, con una representación más o menos 50% de hombre-mujer, todos caucásicos, todos casos de Escocia, solo 2 estaban relacionados entre sí y ninguno tenía comorbilidades previas que pudiera explicar este episodio de hepatitis aguda. Entonces, estos datos fueron los que movieron a las diferentes agencias, a la OMS, a la ECDC o a las agencias inglesas, a la UK o a las propias agencias escocesas a hacer la definición del caso. Y aquí veis en esta diapositiva cuáles son los rasgos principales, que la verdad es que coinciden con esos 5 primeros casos que se habían detectado. Mirar, esto es, si avanzamos un poco temporalmente, un par de semanas después de ese 12 de abril, en la semana del 23 y el 28 de abril aparecen 2 reports, uno de la OMS, en el que se identifican 169 casos con 17 niños que necesitan trasplante hepático, ninguna muerte, y también el que veis en la parte de abajo, en el que se presentan los datos del 28 de abril de la región del ECDC. Y los datos pues van en la misma línea que los que presenta la OMS. Mirar, si avanzamos hasta lo que he podido recoger hasta el día 17 de junio, que es lo que he encontrado en los diferentes boletines, y la verdad es que es muy difícil encontrar todos los casos porque unos están identificados por ECDC, otros están identificados por OMS, otros por UK, por la Agencia de Salud de UK, pero fijaros, estos datos más o menos, porque no son datos totalmente certeros, pero hasta ahora hay 680 casos declarados, 26 han requerido trasplante hepático, 14 muertes y el 75% de estos casos se concentran en niños que tienen menos de 5 años. Mirad, hay una diferencia que es muy, muy llamativa y parece que el brote en UK, el brote en Inglaterra, tiene una trayectoria diferente a los del resto de los países de Europa. Y aquí lo que veis es la comparativa entre los casos que se han descrito en España, y aquí esto es a fecha ya prácticamente de hace unos días, 37 casos en los que se recogen en esta diapositiva. Y fijaros cómo la verdad es que la epidemia en España no refleja lo que ha sucedido en UK. Fijaros en UK, en la diapositiva, como aquí en amarillo, esto lo que refleja es los casos de hepatitis agudas infantiles que ha habido durante un periodo, durante diversos años, cada raya o cada curva representa un año, y fijaros la curva en amarillo, que es la que no está acabada, porque estamos a la fecha de junio de este año, fijaros cómo tiene una tendencia totalmente diferente. Bueno, pues esto es algo que parece que es casi exclusivo del brote en el Reino Unido. Y esto es algo muy importante que luego al final podremos discutir. Mirar, en cuanto a la etiología, empecé diciendo que no se sabe cuál es la causa de este brote. Hay 3 hipótesis. Una es que sea un virus nuevo y para esto se han hecho análisis metagenómicos que os presentaré muy brevemente. Otra es la teoría de que sea algo tóxico y para esto también os voy a presentar los datos que hay de análisis toxicológico. Y otra, que parece que es la que tiene más apoyo, es la teoría de que adenovirus 41, que es un adenovirus entérico, pueda por sí mismo o en coinfección con la cepa BA2 de Omicron de SARS-CoV-2 pueda tener un efecto y pueda ser el desencadenante del brote de hepatitis. Mirar, en cuanto a los datos de metagenómica, los datos de los que dispongo son de estos pacientes de Inglaterra y de España,
Y fijaros cómo, mirando así muy rápidamente lo que se ha obtenido haciendo metagenómica de muestras de heces, pues la verdad es que no hay nada llamativo, no hay nada que pueda decir esto lo podemos asociar con un patógeno. Fijaros cómo hay pues, detección de muchos virus en heces, y lo que ahí está un poquito en negrita, esto de los virus adeno asociados, porque esta hipótesis cada vez está jugando un papel más importante en cuanto a la explicación del brote. En cuanto a los datos de que esto sea algo tóxico, todos los datos vienen de UK, y fijaros los datos que se pueden presentar. Hay que decir que en este momento en UK se está haciendo un estudio de casos control, y que en la hipótesis de que esto se deba a algunas toxinas, en concreto a micotoxinas, hasta el momento, aunque hay que tomarlo con precaución porque esto es un estudio que está en marcha, hasta el momento no se han detectado diferencias entre lo que está sucediendo en 145 casos que se están estudiando frente a 77 controles. En cuanto al adenovirus 41, este adenovirus entérico, fijaros, estos son datos de 34 pacientes españoles y 144 casos del Reino Unido. Y aquí veis los números en los que en estos casos se ha identificado este adenovirus. Fijaros, por ejemplo, en España en el 50%, en el global de la Unión Europea en el 58%, y en el Reino Unido un poquito más, el 75%. Cuando se ha hecho secuenciación de genomas completos, prácticamente todos o la mayoría de los virus, de estos adenovirus, son adenovirus 41. Lo que sí es llamativo, y estos son datos que ha presentado la Agencia de Salud de UK, fijaros cómo en UK tienen un sistema de vigilancia epidemiológica estupendo, como todos conocemos, y fijaros cómo en estas figuras que veis aquí hay un punto en el que la circulación de adenovirus en UK, coincidiendo con la pandemia de COVID, ha desaparecido. Y fijaros también cómo el rebrote de la circulación de adenovirus 41F en UK pues ha sido muy grande. Se ve en esta diapositiva, aquí veis los adenovirus circulantes, cómo prácticamente desaparecen y cómo han rebotado, tanto aquí, cómo han rebotado. Y esto es algo que se puede relacionar con esta epidemia. Mirar, sobre adenovirus 41 como único agente responsable de este brote de hepatitis, pues hay dos hipótesis a favor. Una es la de la Agencia de Seguridad de Salud de UK, en el que pues describen que hay como hemos visto, hay un aumento de la circulación de adenovirus coincidiendo con el aumento de los casos de hepatitis, y la de la OMS, que lo atribuye a la ausencia del uso de mascarilla y por lo tanto a la ausencia de inmunidad. En contra hay estos dos puntos que veis aquí. Uno es que el adenovirus nunca se ha encontrado en tejido hepático, y generalmente cuando hay un agente infeccioso que produce hepatitis lo aislamos y lo encontramos en tejido hepático. Y el segundo punto es que solo ocurre en pacientes que solo se detectan los adenovirus en pacientes que están inmunodeprimidos. La otra teoría del adenovirus es que SARS-CoV-2 esté jugando algún papel en la coinfección con adenovirus 41. En esto también hay dos hipótesis. Una es esta, y es que puede haber un reservorio en el tracto gastrointestinal de SARS-CoV-2, y esto lleve, junto con la coinfección con adenovirus, a desencadenar un síndrome multiinflamatorio sistémico. Y la segunda es que SARS-CoV-2, a través de superantígenos localizados en la espícula del virus, pueda, junto con adenovirus 41F, desencadenar también un síndrome multiinflamatorio sistémico. Estas son las dos hipótesis en las que se basa la teoría de que adenovirus 41F junto con SARS-CoV-2 pueda jugar un papel. Mirad, yo ya estoy acabando con la parte de hepatitis en pacientes pediátricos. La verdad es que lo que tenemos ahora es muchísimas dudas, y hay muchísimas preguntas acerca de qué es lo que está pasando. ¿Por qué solo hay un incremento de casos en este momento en Reino Unido? Hay diferentes virus que son los responsables de que se desencadene este cuadro de hepatitis aguda. No sabemos nada de la circulación de adenovirus 41 en otros países. No sabemos si lo que ha sucedido en Reino Unido
Es probable que sí, pero no tenemos los datos, esté pasando en otros países. Y por lo tanto, ¿por qué la coinfección de adenovirus con SARS-CoV-2 está esto sucediendo también fuera de la Unión Europea? Y luego la pregunta es, ¿esto realmente es debido a qué papel pueden jugar los factores ambientales o otros factores genéticos en esta respuesta inmune secundaria que puede ser la responsable de que se desencadene el cuadro de hepatitis? Entonces, mirar, esto es lo que quería contaros muy rápidamente en cuanto a las hepatitis pediátricas, y la verdad es que no sabemos prácticamente, tenemos muchos datos, pero no tenemos ningún dato que pueda filiar y que nos dé mucha luz sobre lo que está pasando. Con el virus de la viruela del simio pasa todo lo contrario. Sabemos perfectamente qué es lo que está pasando, y sabemos perfectamente qué es lo que está pasando porque, aunque como todos sabemos la viruela está erradicada, la viruela del simio es algo que está conviviendo con nosotros y que lleva conviviendo como una zoonosis desde hace bastante tiempo. Fijaros, esto es una figura de un libro que evalúa las diferentes zoonosis que están en marcha en la actualidad, y fijaros como aquí, con datos de hasta 2019-2020, ya tenemos algunos países en los que hay importación, como veis aquí en lila, en Estados Unidos, en UK, importación desde los países en los que esta enfermedad es endémica, que está localizado fundamentalmente en los países del África Central y de África Occidental. Por lo tanto, aquí sabemos perfectamente qué es lo que estamos manejando, y lo sabemos desde hace mucho tiempo. Fijaros, esta es la evolución temporal de los casos. Como os he dicho antes, hasta 2020 o hasta este brote, prácticamente todos los casos que se han declarado han sido casos en países africanos o brotes que se han producido como consecuencia de episodios de importación desde estos países a países como Estados Unidos o UK. ¿Vale? Esta figura que os mostré antes era hasta 2018. Aquí os muestro casos que han sido importados, casos puntuales importados pues, de diferentes países hasta países del llamado mundo desarrollado. Ningún caso autóctono. Fijaros que aquí, septiembre de 2018, 2 casos de Nigeria importados a UK y un caso en un profesional sanitario, pero un profesional sanitario que atendió a estos pacientes y que se contagió, y por lo tanto no hay, fijaros, hasta julio de 2021, que es donde acaba este espacio temporal, no hay casos declarados de transmisión autóctona fuera de lo que es el continente africano. ¿Hasta cuándo? Pues hasta hace muy poquito, hasta el 7 de mayo, fijaros, se declara un caso importado en UK, pero el 13 de mayo, fijaros, se declaran los 2 primeros casos autóctonos en UK. Y a partir de aquí, pues esto sigue una espiral, que es la que veis en esta figura. En 17 de mayo en España se describen los primeros casos, solo 2 semanas después ya hay 257 casos confirmados en todo el mundo. Y fijaros, esto es una página que visité ayer por la noche, y fijaros como aquí, esto es un acumulado de casos desde el principio, pero fijaros como aquí se describen, están ya declarados más de 4.000 casos. Insisto, esto no es de este brote, esto es desde el principio. Y fijaros cómo en la figura que representa el mapa mundi, pues fijaros todos los datos, los puntos que estáis viendo, que está ya prácticamente distribuido con una distribución prácticamente mundial. Mirad, estos son los datos de la OMS del brote que tenemos en este momento en marcha, y aquí podéis ver de una manera muy rápida, podéis ver cada país los casos que ha declarado hasta 16 de junio. Y en 42 países para este brote se han declarado en este momento más de 2.100 casos confirmados. Y con tan solo, fijaros, muy importante, tan solo se ha declarado solo una muerte atribuida a estos casos. Mirad, ¿qué es lo que nos preocupa o qué es lo que más preocupa? Pues lo que más preocupa, creo yo, es esto que veis aquí. Fijaros cómo desde que se declaran los primeros casos hay un crecimiento, pues fijaros, en el mundo exponencial, en España moderadamente controlado, como veis en la parte de abajo de esa curva,
Pero fijaros lo que ha pasado en estos últimos días, tanto a nivel mundial tanto como en España, que hay pues un pico. Cuando hablábamos de Omicron, cómo se transmitía con tantísima eficacia, pues fijaros esto con otros niveles, pero fijaros que también estamos asistiendo a un incremento espectacular de los casos. Tanto es así que fijaros en la parte de la diapositiva, la OMS tiene convocado un comité de emergencia para mañana, 23 de junio, para evaluar la gravedad y ver qué medidas toma para poder contener la enfermedad. Miraros, en Andalucía, ¿qué datos tenemos? Pues tenemos estos datos del SBEA del viernes pasado, en el que hay 43 casos confirmados, y fijaros cómo la distribución por provincias, pues la mayoría de los casos son en Málaga. Había para el día 17, 8 en Granada, 5 en Sevilla, 3 en Jaén y 2 en Cádiz. Estos son datos que me ha pasado la doctora Valero, la jefe de preventiva de nuestro hospital, de esta misma mañana. En Granada, a día 21, hay 17 casos confirmados. Ahí veis los centros declarantes, 6 en San Cecilio, 5 en Motril, 4 declarados de Virgen de las Nieves, 2 declarados desde 2 hospitales privados. Y ahí también veis los laboratorios en los que se han realizado las determinaciones. Entonces, esto es un poco cómo está la situación actual de la epidemia. Muy rápidamente, porque os decía que de este virus pues lo conocemos perfectamente. Os voy muy rápidamente, en 5 minutos voy a intentar contaros un poco algo de las cosas sobresalientes de este virus. Lo primero que hay que saber es que, bueno, es un virus de doble cadena DNA, es muy grande, tiene 200.000 pares de base. Pero lo más importante, y como veis aquí en esta diapositiva, es que aquí está monkeypox virus, pero fijaros cómo hay camelpox, cowpox. O sea, estos virus son virus que conviven con muchísimas especies, son productores de zoonosis, algunos, y conviven con muchísimas especies en la comunidad. Mirar, es un virus de doble cadena de DNA. Esto para nosotros los virólogos y los microbiólogos es importante porque estos virus suelen ser virus que tienen muy poca variabilidad. El genoma, como os dije, era muy grande, pero hay es un genoma muy conservado y con unas zonas muy pequeñas, fragmentos muy cortos de regiones variables. El ciclo de vida es un ciclo típico de un virus DNA. Únicamente os muestro esta diapositiva para que recordéis esto que veis aquí abajo, que es Tecovirimat, que es un antiviral que ya se ha usado para tratar la enfermedad por poxvirus y que es un antiviral que tiene actividad también frente al monkeypox virus. Un poquito por contaros cómo es la patogénesis de la enfermedad. Desde que tenemos el contacto hay una primera fase de replicación en el lugar de infección y luego en órganos diana secundarios. Esto dura entre 5 y 7 días para luego pasar a la segunda fase de viremia, en la que ya empiezan a aparecer, aquí veis las diferentes formas en las que pueden aparecer las típicas lesiones dérmicas que van evolucionando desde vesículas a pústulas a máculas y con toda la evolución del tipo de lesiones que pueden manifestarse. Mirad, en cuanto a la transmisión, afortunadamente la transmisión aérea es de baja a muy baja. Esto se transmite por contacto directo, por contacto cercano. Hay mucha discusión sobre si es una enfermedad de transmisión sexual o no. Yo la última vez que he hablado de esto dije que no, y ahora hay datos que avalan que se ha detectado en semen y en otros fluidos, y por lo tanto, pues ¿por qué no? Lo que está claro es que es una enfermedad que se puede transmitir como cualquier otra enfermedad de transmisión sexual. Lo mejor o la mejor noticia es que la mortalidad en la cepa que tenemos circulando en este brote, que es la del clado de West África, es muy baja, ya lo vimos en los datos generales. Y luego, realmente, esto hay que tomarlo con mucha cautela en estas poblaciones que veis aquí, que son poblaciones vulnerables, como los inmunosuprimidos, la población pediátrica, las mujeres embarazadas y aquellos que tengan otras comorbilidades. En cuanto al diagnóstico, pues aunque hay producción de IgG, IgM, como en cualquier enfermedad infecciosa,
Yo particularmente creo que ahora mismo la serología no juega ningún papel en el diagnóstico de la enfermedad por monkeypox. Lo que tenemos y disponemos es de pruebas moleculares, de PCR, para detectar el virus en las lesiones y en otros fluidos. Y lo que sí es muy importante es hacer un diagnóstico diferencial, tanto clínico como microbiológico. Y en este momento, muy importante que todos los clínicos que ven estos pacientes tengan una formación en el diagnóstico diferencial con respecto a otras patologías que pueden presentarse también con una presentación similar, como algunas de las que veis aquí. En este sentido, desde SEIN hemos colaborado con otras sociedades, con la Sociedad de Dermatología, con la SENFIC y con otras sociedades para hacer rápidamente un manual de diagnóstico diferencial de las lesiones cutáneas de la viruela del mono. Como os decía, el diagnóstico es por PCR. Si visitáis esta página, que es una página en la que se recogen los test diagnósticos de todas las enfermedades infecciosas, fijaros cómo ya hay disponibles hasta 44 test diferentes que habrá que evaluar y que habrá que tomar con la cautela de cada uno de los test, porque fijaros que aunque en algunos pone que tienen marcado CE y que son para diagnóstico in vitro, pues en algunos dicen que es desconocido. Esto ya formará parte de cada servicio de microbiología evaluar y valorar cuál es el test que puede utilizar y que debe utilizar. Esto es un panel que estaba diseñado para bioterrorismo, que se ha usado desde hace muchísimo tiempo, y fijaros como aquí ya estaba incluido los genes como un agente bioterrorista de ortopox, ¿vale? Y solo contaros que nosotros al principio de esto, justo cuando empezó, buscamos un método casero para poder hacer la determinación, montamos una PCR que se basaba en este artículo, que lo recomendaban los CDC, y además pues nos permitía y nos permite, y la seguimos usando para poder diferenciar el clado sudafricano del clado de origen del Congo. Que esto es importante porque, como os dije antes, todos los datos de los que disponemos, todos los de este brote son mayoritariamente del clado de West África. Para esto, para poder tener el dato definitivo de qué clado es y qué comportamiento en cuanto a variabilidad tiene el virus, pues lo que usamos son, igual que para el COVID, protocolos de secuenciación genómica de genomas completos. Para esto hay dos aproximaciones. La que más se está usando es la aproximación del metagenoma, con el inconveniente de la depresión del DNA humano, que como son muestras en las que hay mucho DNA humano, nos va a interferir mucho para poder detectar el virus, que es lo que queremos buscar. Mirad, estos son los datos de lo que llevamos hecho desde que empezó el brote en nuestro servicio de microbiología de nuestro hospital, que como sabéis somos referencia para la secuenciación y para los que no puedan hacer PCR de monkeypox de Andalucía Oriental. Y como veis, hasta ahora pues hemos analizado un total de 45 muestras de 39 pacientes, de ellos 24 pacientes han resultado positivos, y aquí podéis ver la distribución por provincia. La mayoría de las muestras que hemos analizado y que son positivas son de la provincia de Granada, en nuestro caso 16, y ya estamos secuenciando el virus. Aquí veis dónde se sitúa en el clado. Esta es una foto de los virus que se han aislado en España, y fijaros, aquí tenéis el primer aislamiento, la primera secuenciación que se hizo en Andalucía, que la hicimos nosotros en nuestro laboratorio. Mirad, para acabar ya, muy rápido, la viruela del simio tiene tratamiento y lo tiene desde hace mucho tiempo. Ha habido mucha discusión sobre si la vacunación es algo efectivo. Esta es una diapositiva que podíamos usar hasta hace unos días, en el que hablábamos de que el tratamiento antiviral era probablemente mejor que vacunar, pero fijaros cómo ayer mismo, el día 21 de junio, la Agencia de Seguridad de Salud de UK propone ya la vacunación del colectivo, el principal colectivo que está siendo afectado, que es el colectivo de hombres que tienen sexo con hombres. Y si tenéis tiempo y queréis visitar la página del Comité Asesor de Vacunas, pues aquí veréis también todos los datos que hay con respecto a la indicación de vacunación. Con lo cual, en cuanto haya disponibilidad de vacunación, probablemente
la dirección en la que se irá es a vacunar colectivos de alto riesgo, como es el colectivo de hombres que tienen sexo con hombres. Para tratar, pues el tratamiento clásico se ha hecho con brincidofovir, que es un derivado del cidofovir, que también se puede utilizar. Estos dos, el primero, cidofovir, es muy tóxico y el brincidofovir supera en alguna medida estos inconvenientes del cidofovir. Mira, estos son datos muy recientes de la epidemia en UK, o del brote en UK, que demuestran que el tratamiento con brincidofovir es efectivo. Y esto es el antiviral que va a jugar un papel principal, que es el tecovirimat, para el tratamiento de la viruela del mono, que sabemos perfectamente que se puede utilizar para el tratamiento de la viruela, porque tenemos estos datos. También tenemos datos de la epidemia, estos son pacientes tratados y vemos cómo se aclara la viremia. Lo que ocurre es que también en este estudio, que se ha publicado muy recientemente en Lancet, como veis aquí, pues los pacientes sin tratamiento también aclaran, estos son 3 pacientes que aclararon la viremia sin necesidad de tratamiento. Podéis entrar a la página del ECDC y encontraréis multitud de documentos. Igual podéis entrar a la página de la OMS y encontraréis también multitud de documentos con multitud de información. Yo de todos esos documentos, para acabar, me he quedado con 2, uno de cada. Mirad, este es el del ECDC, en el que lo que alerta es sobre los grupos que se deben priorizar para poder contener la epidemia. Y, como veis, el primer grupo es el grupo donde hay que hacer las primeras actuaciones, en el grupo de hombres que tienen sexo con hombres. Habrá que prestar, como veis aquí, muy especial atención también a los pacientes vulnerables, a los pacientes inmunocomprometidos, y nunca hay que olvidarse de los profesionales de la salud que van a tratar a estos pacientes y que probablemente pueden verse expuestos en más medida que otros, que la población general. Este es uno de los documentos. El último documento, y con esto acabo, que quería mostraros es este, en el que nos muestra, la OMS nos muestra lo que llaman aquí pues el checklist para lo que hay que hacer en comunicación para poder abordar esta epidemia. Yo estoy totalmente convencido de que uno de los fallos, de los grandes fallos de la pandemia de COVID ha sido la comunicación a la sociedad, los riesgos que comporta, cómo se puede transmitir, y la verdad es que he elegido este documento para que podamos evitar caer en el mismo error y seamos capaces de transmitir a la población general los aspectos fundamentales para que nos puedan ayudar a controlar este brote, que, como habéis visto, está en total expansión en este momento. Yo con esto acabo. Vuelvo a darle las gracias al IBS por haberme dado la oportunidad de contar esto, que me parece totalmente de total actualidad. Y luego, pues le tengo que dar las gracias a la gente que me ayuda todos los días. A José Antonio Lepe y Javier Pérez Florido, trabajan en Sevilla, uno en el Hospital Virgen del Rocío, otro en el área de informática. Estamos constantemente hablando desde que trabajamos en COVID y ahora también. A la gente que me ayuda, toda la gente que me ayuda en el laboratorio, y en especial a la parte que me ayuda con la parte de molecular, Adolfo, Natalia, Laura, Ana, a Carmen Valero, ya la cité antes, me ha proporcionado muchos datos. Y luego hay mucha gente que me presta muchas diapositivas. Yo presto todas las diapositivas siempre, y siempre agradezco a quien me ha ayudado a preparar estas charlas, prestándome documentación y ayudándome con diapositivas. Y por esto están aquí Antonio Rivero, el doctor Membrillo y los compañeros del Hospital Universitario Princesa de Asturias. Y nada más, yo con esto acabo, Eduardo. Voy a dejar de compartir para que podamos, si te parece, pasar al turno de preguntas. Muy bien, muchísimas gracias, y me ha parecido brillantísima la presentación, muy clara y súper interesante. Lo que pasa es que da como para hablar mucho más rato. Bueno, las preguntas se pueden hacer por el chat, que yo creo que ya está abierto, y conforme vaya entrando te las voy transmitiendo. Mientras, yo tengo una cantidad de preguntas, porque me parece muy interesante, ¿no? Y igual algunas rayan lo que no es tu competencia, que es la epidemiología. Pero bueno, yo qué sé, por lo menos me das tu opinión, que siempre será mejor que la mía y que la de muchos de los que estamos escuchándote, ¿no? En ese sentido, yo, por ejemplo, te pregunto, en cuanto a este último, al monkeypox, ¿tú
¿piensas que en algún momento dado este tipo de virus que es ADN, que no se parece al SARS, porque ya, claro, como tú has dicho, el genoma es más estable, ¿no? ¿Puede convertirse en un virus más virulento si se produce una pandemia, o sea, así exponencial como estamos viendo? Y en este sentido, ¿crees que hay que implementar medidas de salud pública que se parezcan de alguna manera a las del COVID o el SARS-CoV-2 o no? A ver, la vía de transmisión aérea, por lo que conocemos en monkeypox, es muy limitada. Entonces, yo creo que esto es una gran noticia. Es una gran noticia porque esto no pasaba con la viruela. Esto no pasaba, había muchísima más transmisión aérea. Con lo cual, en estos momentos, realmente la transmisión está prácticamente, no, yo diría totalmente produciéndose por contacto directo en hombres que tienen sexo con hombres. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es priorizar este colectivo para concienciar y para comunicar cómo se puede evitar la transmisión y lo importante que es las cuarentenas. Los casos positivos tienen que volver a hacer cuarentena. En este caso son cuarentenas mucho más duras que las que hemos sufrido con el COVID, porque son cuarentenas de hasta 21 días. Y luego lo importante que es el comunicar los contactos y el que se haga un buen estudio de contactos, como hemos visto que se ha intentado hacer, porque yo creo que no se ha hecho nunca bien, porque nos sobrepasó totalmente con el COVID, ¿vale? Entonces, yo creo que ahora mismo, espero, y la verdad es que cuando uno habla de esto siempre se equivoca, con esto es mejor no hablar, porque cuando empiezas a hablar y luego a los 2 días es diferente, ¿no? Pero ahora mismo esta es un brote controlado, restringido a este colectivo, y lo que hay que hacer es implementar medidas para poder limitar la transmisión. Yo no sé cuáles son las medidas para limitar la transmisión. Desde mi punto de vista y con el total desconocimiento de esta parcela, creo que la mejor medida sería hacer una vacunación, si hubiera vacunas disponibles, de todos estos, de esta población. Tenemos un ejemplo parecido que hace 2 o 3 años hubo una epidemia de hepatitis A en HSH y desde entonces está indicado, o sea, es que es práctica clínica el vacunar de hepatitis a los HSH, ¿vale? Entonces, yo creo que esto sería, desde mi punto de vista, y lo digo, yo sé de algunas cosas, pero de esto no sé, y yo creo que esto, si hubiera vacunas disponibles, porque es que en este momento no hay vacunas disponibles para poder abordar la vacunación, pero seguro que las va a haber y se van a producir en breve. Yo creo que esta sería una de las medidas muy, muy importantes para tomar. Van entrando preguntas y te hago 2 ahora, nos pasamos al otro, o bueno, una te la modulo, al otro virus, ¿no? A la hepatitis de los niños, ¿no? Y aquí me preguntan 2 cosas que me parecen interesantes, las dos. Una es que a mí también me ha surgido, ¿no? Es que tenemos un adenovirus que parece que el adenovirus ha estado ahí circulando entre los niños, en la guardería y tal, y que de pronto parece que o cambia el virus o cambia el huésped, ¿no? Y causa estos casos de hepatitis. También ahí yo quería entender que realmente en España tampoco hemos visto un gran incremento de los casos de hepatitis con respecto a años normales. O sea, es decir, que no sabemos si es un problema británico o nuestro. Y en ese sentido, también nos preguntan que de los casos que has tenido, si sabes algo de los casos clínicos que tú has tenido en el hospital, ¿qué información podrías darnos? ¿Qué impresión te da? Mira, nosotros hemos tenido una sospecha, un caso que se catalogó como sospecha porque fue un niño que tenía una elevación de esas amenazas por encima de 500, que es uno de los puntos para catalogarlo como caso sospechoso. Seguimos el protocolo, hicimos todas las investigaciones microbiológicas que podíamos hacer nosotros, todo lo que no podíamos hacer nosotros lo mandamos, se derivó al Centro Nacional de Microbiología.
no se ha afiliado, no ha habido ningún agente infeccioso responsable de esto. Este niño era un niño sano, totalmente sano, pero que tenía una elevación de desaminasa de origen desconocido, ¿eh? Pero el niño, vamos, yo te lo puedo decir, yo estuve en la urgencia cuando estaba el niño allí para ir a por las muestras, fui yo personalmente a recoger las muestras por la arma que teníamos todos, y el niño lo que tenía ganas era de salirse a la calle a jugar, ¿no? Estaba más sano que muchos de nosotros. Entonces, es verdad que en España no ha habido un incremento de casos más allá de lo esperado, ¿eh? Y esto es igual en todos los países de la Unión Europea, pero no ha sucedido así en UCA, ¿eh? Entonces, yo la verdad es que a mí me cuesta mucho creerme que algo que tiene origen infeccioso se quede circunscrito a un sitio. O sea, fíjate lo que está pasando con Monkey, ¿no? Con Monkey, primeros casos en UK, rápidamente casos en España, y ahora hay casos en todo el mundo. Entonces, no sé, yo la hipótesis de que esto es algo infeccioso, no lo sé. Me cuesta creérmelo, ¿eh? Mi opinión, pero luego será algo infeccioso. Un virus desconocido que no sabemos cuál es todavía. Vamos a verlo. Pues mira, hay otra pregunta que yo voy a enlazar con otra. Nos preguntan que si verdaderamente en la donación de sangre se debería hacer algún tipo de cribado del monkeypox o si se hace un cribado en forma de entrevista clínica, y si contestan que sí al cribado, posponer la donación de sangre 21 días. Y otra que yo te haría es, los que estamos vacunados, que pillamos la última dosis de viruela clásica, ¿hay algún tipo de protección contra monkeypox o no? Sí, en teoría sí, en teoría tú y yo, que tenemos más de 40 años y que estamos vacunados, estaremos protegidos, ¿eh? Esta es la teoría. La verdad es que ha habido casos ya, de los casos que yo os he presentado, de que hemos podido tener nosotros, hay casos en varones mayores de 40 años, ¿eh? Entonces, lo que no sé es si se ha hecho una entrevista y si estos refieren que hayan estado vacunados, que estén vacunados, o se ha mirado a ver si tienen la cara esta que tenemos casi todos los que estamos vacunados de viruela, ¿no? Pero en teoría la protección que tenemos es eficaz, ¿vale? Para limitar la transmisión. Y en cuanto al tema de las transfusiones, a ver, yo creo que habría que comportarse como, en cuanto a la parte de que hablabas de la pregunta, de la parte de epidemiología, pues igual que con cualquier otra sospecha, ¿no? O sea, exactamente igual. Y en cuanto a las donaciones, si cuarentenar 21 días a donantes que manifiesten conductas de riesgo, pues no lo sé, no lo sé. O sea, yo me movería en la parte súper segura, a no ser que sea totalmente necesaria la donación, y contestaría que sí, pero me estoy diciendo una barbaridad, ¿eh? Porque no tengo muy claro esta viremia inicial que os he mostrado en la figura de la patogénesis o de la historia natural. No sé cómo de efectiva es la transmisión a través de derivados sanguíneos en esa fase. No lo sé. Hay otra pregunta que yo creo que también estamos en el campo de la hipótesis, y que es si realmente, si la hipótesis de que la hepatitis en los niños, la relación con el reservorio COVID, con el SARS-CoV-2 fuera real. ¿Tú crees que extender la vacunación a edades más precoces podría prevenir esto o no? Es muy complicado de responder, entiendo. A ver, o sea, yo creo que son dos cosas diferentes. O sea, si hay que extender la vacunación a edades más precoces, será por otro motivo, no por este brote, es mi opinión, ¿no? Y luego el que la vacunación prevenga de que se produzcan estos episodios, pues que yo creo que no tenemos claro todavía ni que estos episodios se produzcan por coinfecciones con SARS-CoV-2 o por exposición a SARS-CoV-2. Entonces, yo creo que son dos cosas totalmente diferentes. Si hay que vacunar a los niños menores de 5 años, pues hágase, pero que sea por otros motivos, no por este.
Esa es mi opinión. Totalmente de acuerdo en lo que en mi desinformada opinión en este tema y la verdad que muy bien. Pues ya no entran más preguntas, Federico. Yo creo que podríamos estar hablando de esto toda la tarde porque es muy interesante. Además, yo creo que nos da una información muy interesante y muy adaptada a todos. Yo te agradezco la claridad y la brillantez espectacular de la sesión, que yo creo que ha sido preciosa. Y nada, yo creo que podemos despedir la sesión ya, bueno, ahora mismo. O sea que muchísimas gracias a ti, al IBS y a todos. Pues nada, gracias a vosotros. Yo encantado. Muchísimas gracias. Venga, hasta luego. Bueno, pues adiós, ¿no? Muy bien, pues ya está. Nos Venga. desconectamos y ya está. Nada, ha sido brillante, Federico. Yo creo que, en fin, que nos has dado una clase magistral para que nos enteremos bien en poco rato de la situación de actualidad. En fin, yo creo que ha estado muy bien. Y Eduardo, un placer verte y oírte y moderando a Federico. Yo creo que hay que impulsar estas sesiones y me tenéis que ayudar porque, bueno, ha habido más gente de lo que hay habitualmente, pero sigue siendo poca gente para todos los que somos en el instituto y para un temazo como el que hemos presentado hoy, ¿no? Entonces, bueno, no vamos, yo soy muy pesado, voy a dejar de hacer las sesiones independientemente de la gente que haya, ¿no? Pero bueno, creo que se han perdido una magnífica sesión. Las sesiones se graban, como habéis visto, y luego las colgamos en la página web, con lo cual, pues de algún modo también tendrán su difusión. Pero bueno, creo que ellos se lo han perdido hoy al menos, ¿eh? Ha sido espectacular, ha sido espectacular. Bueno, muy bien, me ha encantado. Pues Venga, nada, muchas gracias, muchísimas Federico, gracias a y vosotros. tu cafetería Gracias. se han comportado, ¿eh? Sí, yo he visto que había un momento que han Un empezado aquí a momentillo, poner pero platos nada, todo y digo, controlado. tío, no me puedo creer. Pero bueno, Venga. Está muy Un bien. abrazo, Muchas gracias gracias. a los dos, ¿eh? Adiós, Hasta luego, adiós, gracias. adiós. Luego. Adiós.